La gente vive creyendo que es su mente, sus recuerdos, sus reacciones, sus sentimientos y sus emociones. Pero tanto la neurociencia como la espiritualidad coinciden en algo fundamental. La mente puede ser observada. Y si algo puede ser observado, entonces no eres eso. Hay algo más profundo. Hay algo que siempre está allí, que siempre está, aunque los pensamientos pasen, aunque todas las emociones cambien y aunque los sentimientos y las reacciones se desvanezcan, algo sigue estando allí. Y ese es el observador. En la neurociencia y en la psicología, a esta capacidad de poder observar a nuestra mente y nuestros pensamientos se le llama metacognición, la habilidad de darse cuenta de sus propios pensamientos, de sus emociones y de sus estados internos. Y esto no es una creencia, es una función medible del cerebro humano. Cuando una persona se observa a sí misma pensando, se activan zonas muy específicas del córtex prefrontal y del sistema de atención. Es decir, que el cerebro sabe cuando está siendo observado. Pero el observador en sí no es la emoción, no es el pensamiento, no es la sensación, tampoco es la reacción. El observador no juzga, no opina, no tiene gustos ni preferencias, no etiqueta lo que ocurre, ni como bueno ni como malo, porque no pertenece al contenido de la mente. Es la función que mira, es como si fuera un instrumento. Imagínate en el tablero de tu automóvil, el velocímetro únicamente está midiendo una velocidad, pero no la está juzgando y no te está diciendo si vas muy rápido o si vas muy despacio. Por eso en muchas tradiciones y en muchas culturas a esto se le ha conocido como una dimensión distinta del ser. Y en términos prácticos, pues funciona como un instrumento de navegación. Es como un radar, como una brújula, como si fuera un GPS. Su única función es ver. El observador únicamente ve. No decide, no interpreta y no reacciona. Registra todo lo que pasa por tu experiencia, emociones, sentimientos, sensaciones, recuerdos. Pero todos estos impulsos primero son percibidos. Imagínate como si estuvieras en un teatro y tú tienes una cámara de video. La cámara de video es el observador. Únicamente está registrando lo que está pasando en el escenario, pero no está decidiendo y no tiene una emoción, no está generando ningún sentimiento. Y ya está después es que es interpretado. Y aquí está la clave que tanto la ciencia como la espiritualidad coinciden. La atención es lo que le da la potencia al observador. Los estudios sobre atención plena muestran algo claro. Cuando la atención está dispersa, el cerebro opera de manera autónoma. Pero cuando la atención está presente, aumenta la claridad. Es una proporción directa. Menos atención, más inercia. La atención es el canal. El observador es el instrumento. Y la conciencia es quien va a integrar toda esta información. Podríamos decirlo así. La conciencia está por encima de todo. La atención es el puente que va a conectar. El observador es un punto de registro, como si fuera una casetita en el camino. Y cuando todo este sistema está activo, sucede algo extraordinario. Empiezas a verte a ti mismo viviendo. Y eso, científicamente y espiritualmente, marca el inicio del despertar humano. Pero cuando la conciencia no está presente, el observador pierde fuerza. Entonces la mente entra en un estilo de piloto automático y empieza a operar por costumbre y por inercia, por condicionamiento a la repetición cotidiana. La neurociencia lo llama como default mode, es decir, como un estado de fábrica. Es un sistema cerebral que se activa cuando no hay algo consciente que lo esté regulando.
y que empieza a producir narrativas del yo, del pasado, del futuro, de las heridas, de las emociones, de los sentimientos y de las reacciones. Allí es donde aparece el ego. El ego sí juzga, el ego sí etiqueta, divide, segmenta y categoriza, califica y defiende. El ego toma lo observado, toma lo que ve del instrumento y dice, este soy yo o este no soy yo. Esto es bueno o esto es malo. Esto me protege o esto me amenaza. Pero el observador, en cambio, no hace nada de esto. Es el ego el que está interpretando la información y la está apropiando y se está identificando con ella. Y aquí entra una gran verdad humana, algo que siempre va a pasar, es una ley. Todo lo que no es observado conscientemente pasa al inconsciente. Y lo inconsciente dicta a una conducta fuera de control, que no está regulada y que no está tampoco limitada. Por eso es que las personas dicen, no sé por qué reaccioné así, no sé por qué me sigue pasando esto, no sé por qué sigo teniendo estas reacciones. Y no es falta de inteligencia, es falta de observación consciente. Y la conciencia no castiga, tampoco juzga, no premia. La conciencia comprende. Y cuando algo es comprendido, no intelectualmente, sino que lo has comprendido, pierde peso sobre ti. Por eso el observar es tan liberador. No estás luchando contra lo que eres, tampoco estás intentando cambiarte, no estás corrigiendo nada, solo estás viendo con claridad. Y observa esto, si puedes observar un pensamiento, entonces no eres el pensamiento, estás separado del pensamiento. Si puedes observar una emoción, tampoco eres la emoción, porque está siendo observada y está separada de ti. Eres el espacio donde todo esto ocurre, donde todo esto circula. Eres el escenario mismo. Y ese espacio lo confirma la experiencia misma, la experiencia directa. Es más amplio, más estable y es más libre de lo que la mente puede imaginar. Cuando el observador está activo, la vida deja de sentirse como si fuera un caos personal. Empiezas a notar tus propios patrones, tus repeticiones, cadenas de causas y efectos. Y esto no es misticismo, esto es coherencia. La conciencia es lo que sabe todo de ti, tu historia, tu diseño único, tu identidad irrepetible. Y cuando la conciencia ocupa su lugar natural, el ego deja de suplantar ese puesto. La mente deja de crear desde la carencia y empieza, en cambio, a crear desde la coherencia. Como es adentro, es afuera. No es huir del mundo, no es negar la mente y tampoco es eliminar al ego. Es simplemente ordenar el sistema. La mente crea, el ego administra cuando no hay conciencia. Pero cuando la conciencia está presente, el ser es el que guía, el espíritu co-crea y la mente ejecuta. Entonces la vida deja de ser una lucha y se empieza a convertir en un proceso consciente. El observador es la puerta, la atención es la llave y la conciencia es el hogar. Y todo comienza con algo muy simple. Detente y mira. Y no para juzgarte, no para corregirte, sino para reconocerte. Porque aquello que puede ser observado ya no te domina. Y ahí, sin esfuerzo, empieza la libertad. Gracias y con muchísimo amor. Que tengas un excelente día. Namaste.